básicamente son dos videos, uno de segmento de tensión capsular y la fijación la hago con la técnica de Canabrava, que es algo novedoso, sin tantas suturas. Ahí vemos que este paciente tiene pliegues, tiene vitrio en cámara anterior, vemos una subluxación que es más o menos de 4 meridianos horarios. Entonces acá no está solamente indicado el anillo de tensión capsular, sino un segmento también fijado por el riesgo de lo que se pueda presentar en el posoperatorio. Entonces estos casos yo siempre los hago con bloqueo regional, la mayoría de mis cirugías son con tópica, pero esto uno no sabe qué se va a encontrar. Entonces ahí genero un primer flap escleral, porque ahí es donde voy a dejar mi sutura guardada para que con el tiempo no se extruya. Me gusta muchísimo el Kenalog, que es la triamcinolona para uso intraocular, y ella siempre me pinta exactamente dónde está el vitrio. Entro ahí con mi 23G o 25G, yo creo que en esa estoy con 25G, hago mi vitrectomía vía anterior, si tengo que entrar vía posterior pues también, pero generalmente trato de hacer este abordaje. Entonces empezamos a hacer la capsulorrexis y acá voy a mandarles varios tips que son súper interesantes. El primero de ellos es hacer una buena viscodisección después de hacer la capsulorrexis, y es eso lo que estoy haciendo ahí, donde yo alcance a ver que se separa mi ecuador y ahí pongo un anillo de tensión capsular convencional. He generado ya ese espacio para que no me queden esos restos corticales atrapados y para que al final de la cirugía de pronto cuando los esté sacando no amplíe mi área de diálisis. Entonces inyectamos siempre empezando por el sitio de la diálisis, no por el sitio contralateral, porque me puede ampliar la diálisis. Entonces en esta técnica, acá hago una técnica de un surco central como una especie de un stop and chop. Acuérdense que ir a chopear en la periferia, algunas veces podemos capturar el anillo y eso nos va a generar problemas. Mantener siempre la cámara anterior formada al salir con viscoelástico o con aire, lo que ustedes quieran, y acá utilizar las buratos para llegar a todos los sitios donde tenemos restos corticales. Se dieron cuenta que ahí salimos, sacamos esos restos bastante fácil. Con una aguja 27 entramos y con nuestro Prolene 5 ceros o 6 ceros lo pasamos a través de la aguja, más o menos a unos 2 milímetros del limbo, y esto es lo que me va a fijar mi segmento de tensión capsular. Entonces una vez tenemos nuestro Prolene ya dentro del ojo, a través del ojal del segmento de tensión capsular, pasamos el Prolene y cauterizamos una de las punticas. Siempre verifiquemos que no pase ese ojal a través, la sutura a través del ojal, perdón, y una vez hacemos la verificación, ya introducimos nuestro segmento de tensión capsular en el área donde está la diálisis. Entonces, introducimos ahí nuestro segmento, lo traccionamos muy suave y lo posicionamos en el área de la diálisis. Una vez lo tenemos ahí posicionado, cortamos, cauterizamos y lo ponemos debajo de nuestro flap de esclera. Eso nos va a garantizar que con el tiempo no se nos va a extruir el Prolene. Y luego simplemente ponemos nuestro lente de 3 piezas. Aquí ya tenemos un anillo de tensión capsular y además tenemos el segmento. Entonces posicionamos idealmente el lente de 3 piezas con las ápticas también dirigidas hacia el área de la diálisis. Y este es el aspecto posoperatorio de ese segmento de tensión capsular con un lente centrado en el bag y un posoperatorio bastante satisfactorio. El segundo caso, también una catarata secundaria a trauma en un muchacho de 18 años. Ustedes pueden ver que acá tuvimos presiones intraoculares elevadas, hubo sangrado intrarretinal, hemorragia vítrea, presiones que nos llegaron hasta los 45 milímetros, así es como nos llega el paciente. Si ustedes se fijan, acá hay una subluxación importante del cristalino con vitrio en esta área y con una pupila atónica también. Entonces, 18 años, un caso complejo que tenemos que llevar a cirugía, catarata traumática subluxada, glaucoma, atonía, una retinopatía esclopetaria, y este es ese segundo caso.
Entonces, acá programo para hacer todo esto: vitrectomía, el anillo de tensión capsular de Cioni, el anillo modificado, fijado a la esclera. Yo necesito generar algún tipo de comunicación entre la cámara anterior y el canal de Schlemm y el sistema de drenaje. Entonces le voy a poner unos 2 iStent inject, hago lo mismo que ustedes vieron, generamos un primer flap escleral, porque ahí es donde vamos a posicionar nuestro polipropileno. Utilizamos la triamcinolona, teñimos el vitrio, y si puedo hacer siempre mi vitrectomía vía anterior, prefiero entrar vía anterior que posterior. Hacemos la vitrectomía con mucho cuidado, bajo vacío, para no ir a comerme el iris, y nuevamente hacemos lo mismo. Entramos por el sitio de la diálisis con nuestra aguja número 27, introducimos nuestro polipropileno, 5 ceros a través de la luz de la aguja, y lo retiramos. Aquí el anillo nos va a servir además para darle mucha estabilidad al complejo de lo que es la catarata, el saco, el cristalino. No lo vamos a fijar inmediatamente, pero vamos a posicionar el anillo de Cioni. Estamos haciendo exactamente lo mismo que en el caso previo, haciendo esa viscodisección que es supremamente importante para facilitar la cirugía posteriormente. Lo metemos a través del ojal y probamos que haya quedado ese topecito lo suficientemente grande para que no se nos vaya a salir, y empezamos a introducir nuevamente el anillo de Cioni, empezando por el sitio de nuestra diálisis. Lo introducimos, lo posicionamos, y ya con esto me da muchísima más seguridad y es mucho más fácil de alguna manera realizar la faco. Ustedes alcanzan a ver el anillo acá en la periferia, en esta zona, listo, pero se dan cuenta que todavía el saco está un poco desplazado. Ya al final, cuando lo fijemos, vamos a ver el centraje. Entonces, sacar la faco en realidad es muy fácil. Ponemos un lente de 3 piezas. En estas cirugías siempre ingresar con un lente de 3 piezas, porque si no lo podemos posicionar en el saco, pues lo metemos en el sulcus. En este caso no tuvimos ningún inconveniente. Posicionamos el lente en el saco y tratamos de ubicar las ápticas siempre hacia el lado donde está nuestra diálisis. Ahí ven ustedes que ya generamos la tracción y ya hay un centraje del complejo saco-lente. Cauterizamos, dejamos ahí nuestro polipropileno y ya vamos a proceder a hacer el cerclaje pupilar. Todo esto es siempre conversado y hablado con el especialista de retina, porque sabemos que es un trauma y que posteriormente va a necesitar valoraciones, y en este caso este muchacho requirió además una cirugía por el cirujano de vitrio y retina. Entonces empezamos nuestro cerclaje con una aguja de polipropileno 10 ceros, que es de Johnson & Johnson. La aguja que utilizo acá no se consigue, le toca a uno traerla de Estados Unidos. Es una aguja que no es atraumática, y la vamos pasando esos puntos más o menos 1 milímetro por detrás del esfínter pupilar, y siempre ayudándonos con la guía, que es una cánula. Entonces hacemos 3 paracentesis en este caso, salimos por las paracentesis, anudamos y vamos mirando cuál es el tamaño de pupila que queremos generar. Buscábamos una pupila de más o menos unos 3.5, la pupila siempre después va a quedar un poco más grande del tamaño que les está quedando inicialmente. Entonces ahí vamos apretando, vamos generando el tamaño, y un tamaño por el que el retinólogo obviamente pueda trabajar. Al final de la cirugía ubico ahí 2 iStent inject, acuérdense que tenía presión en 45, obviamente hay varios mecanismos que me generan el aumento de la presión intraocular, y en este caso dije intentemos con lo más sencillo inicialmente, a ver si la podemos controlar, y este es el aspecto final de ese paciente al terminar la cirugía, inicialmente con un muy buen resultado visual y un adecuado control de la presión intraocular con un solo medicamento. En resumen, siempre estos casos abordarlos con anestesia regional o general, con lo que ustedes se sientan más cómodos. A mí me gusta utilizar
la triamcinolona para saber exactamente dónde está el vitrio y ver cuánto me estoy comiendo de él. El viscoelástico dispersivo en el área de la diálisis es supremamente importante y la viscodisección de la corteza, parámetros bajos de fluídica en estos casos, mantener la cámara anterior formada durante toda la cirugía para evitar que obviamente haya más prolapso del vitrio o generar otras complicaciones asociadas, definir en qué momentos debo usar un anillo de tensión capsular únicamente según los meridianos horarios de diálisis o un segmento de tensión capsular o un anillo modificado de Cioni y utilizar la sutura de polipropileno 5 ceros para fijar a la esclera. En conclusión, el anillo de tensión capsular no solamente nos da estabilidad durante el procedimiento quirúrgico como tal, sino que favorece el centraje del lente y además hace más segura mi cirugía de emulsificación en cristalinos subluxados. Muchas gracias.